Bueno, hermanos, seguimos en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos y tenemos la pregunta sobre el divorcio. Capítulo 10, versículo 1. Y levantándose de allí, Jesús y sus discípulos, va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente hacia él y como acostumbraba les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo entonces: teniendo en cuenta la dureza de su corazón, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Y él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Bueno, este es un párrafo complicado en Marcos y muestra a Jesús y a sus discípulos en Judea, al otro lado del río Jordán, en la región llamada Perea, donde tendrán varios encuentros. Y el primer encuentro que tienen es con los fariseos. Los fariseos, como ya dijimos, eran conocidos por el fiel cumplimiento que tenían de la ley. Y para poner a prueba a Jesús, le preguntan si el marido puede repudiar a la mujer. Jesús les responde preguntándole sobre Moisés y ellos responden citando el Deuteronomio 24, donde dice que Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiar a la mujer. Pero Jesús les dice que permitió eso teniendo en cuenta la dureza de los corazones, pero que fue una concesión contraria al plan divino. Y después describe la creación de la humanidad uniendo los dos pasajes del Génesis. En el Génesis 1 tenemos la versión más moderna, digamos más moderna, de la creación. Corresponde a la etapa sacerdotal. Mientras que en el Génesis 2 es la versión más antigua de la creación, de la versión de la creación. Entonces, en la versión del Génesis 1, Dios dice, la Biblia dice: Dios creó al varón y a la mujer. 1:27. Génesis 1:27. Dios los creó, varón y mujer, ahí no hay costilla. Y dice: y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso mismo está en el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 24. Y Jesús continúa y dice: y por eso dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre, es decir, el marido. En este caso no está hablando como humanidad, está hablando de hombre como persona humana, el marido. Y después Jesús declara que cualquier otra unión posterior al divorcio es adulterio, ya sea por decisión del marido o de la esposa. Ahora, ¿por qué este final del texto dice
Y si ella, el que se case con otra comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Según la ley judía, solamente el marido podía dar carta de divorcio a su mujer. La mujer ya sabemos que para los judíos no tenía ninguna relevancia. Y el marido era el que podía dar carta de divorcio. Pero según la ley romana, también la mujer podía iniciar un divorcio. Ahí vemos nuevamente que probablemente Marcos escribió su evangelio en Roma y estaba hablando en este momento de lo que decía la ley romana para el divorcio. Bien, continuamos. Versículo 34. Perdón. Versículo 13. Le presentaban a unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Pero Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Y yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Este párrafo tiene una frase famosa de Jesús y es esa que dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos será el reino de Dios. Hay que subrayar que Jesús no dice que el reino de Dios es de los niños mismos, sino que el reino de Dios es de los que son como niños, es decir, inocentes, transparentes, que no hacen el mal. Y les dice, reiterándoles, les dice: en verdad les digo, el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Este es un llamado radical de Jesús al cambio. Jesús quería que cambiemos y hemos visto, Él quería que cambiemos de mentalidad, que cambiemos de manera de vivir, que cambiemos nuestros corazones y nuestra mente para poder comprender y seguir a Jesús como Él quería que lo hagamos. Y por eso dice, el reino de Dios es de los que son como niños. Tener un alma de niño, tener un alma inocente. Quería que los discípulos vivan con total veracidad. Y esto realmente implica una vida contraria a los cánones de lo que es la sociedad. La sociedad nos empuja, la sociedad normal para nosotros, digamos, ¿no? Nos empuja a vivir una vida en busca del éxito en el mundo, de la riqueza, la prosperidad. Eso es lo que quiere la sociedad de nosotros y eso es lo que nos lleva a vivir una vida diferente de la que Jesús quería. Y este precio es alto porque la sociedad no admite otros cánones y castiga a las personas que son distintas. Este párrafo es uno de los más exigentes de Marcos, pero termina con una suavidad total cuando dice: y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. El Señor quiere que tengamos un corazón limpio, sin dobleces, sin hipocresía, sin soberbia. Bien. Versículo 17. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno?
Nadie es bueno sino Dios. Y ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces él le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús fijándose en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Bueno, estos tres últimos párrafos están relacionados entre sí y los vamos a ver poco a poco, ¿no? Y su tema es la riqueza contra la pobreza. Ahora, este hombre se acerca, se arrodilla ante Jesús y le pide que le diga cómo puede conseguir la vida eterna. Jesús, pero para empezar le dice maestro bueno, y Jesús le responde con una frase dura y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Nadie es bueno más que Dios. Y a la pregunta de él Jesús le responde, ¿conoces los mandamientos? Y le cita la que se llama segunda tabla de los mandamientos y es la que está relacionada con el prójimo. Y el hombre, ¿qué hace? El hombre le afirma que él ha cumplido siempre estos mandamientos, que lo ha cumplido desde muy joven, nos dice. Y esta declaración del hombre conquista a Jesús, porque nos dice, lo amó. Y le pareció tan hermoso lo que le dijo el hombre, que lo invitó a seguirlo en el camino. Pero ¿qué era ese camino? Ese camino era el camino de pobreza, era el camino en el que estaban viviendo Jesús y sus discípulos. No era un camino de riqueza. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Jesús le dice, deja todo y ven conmigo. Pero él dice, abatido por estas palabras, se entristeció porque tenía muchos bienes. ¿Cuántas veces desechamos la riqueza que Dios quiere darnos? Esa riqueza de su presencia misma, esa riqueza de saber que lo tenemos con nosotros, que está en nuestra vida y que nosotros estamos con Él. Esa riqueza de saber que Dios es nuestro Padre, esa riqueza de saber que Jesús nos llama para ser sus discípulos, para ser sus instrumentos en este mundo. Y cuántas veces rechazamos eso por no dejar todo lo que tenemos. Jesús no nos está pidiendo que dejemos nuestras casas, nuestra familia. No, Él nos está pidiendo que lo pongamos a Él, que pongamos a Dios por principio fundamental de nuestras vidas. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eso es lo que quiere que nos demos a los demás, como Él se dio. Él quiere que sigamos en ese camino de compartir lo que tenemos. Aquí le dice, vende todo lo que tienes. Eso quiere decir, da a los demás de lo que tienes y ven y sígueme. Pero el hombre estaba muy apegado a sus riquezas, estaba muy apegado a todo lo que tenía, que quizás lo hizo con mucho trabajo, y era por eso que le dolía dejar y entregar todo eso para poder seguir a Jesús. Pero tenemos nosotros que tener en cuenta que
más importante que todo lo que pueda darnos el mundo, es lo que puede darnos Jesús, porque lo que el mundo nos da es pasajero, nos va a durar en esta vida. El momento que partamos de esta vida hacia el Padre, no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos, nada. Pero si tenemos la dicha de que Jesús esté con nosotros y que Él tenga para nosotros esa promesa y nos la haga realidad cuando vayamos al otro mundo, saber que vamos a tener la vida eterna. Y eso es algo, como dice la frase, es eterno. Lo que nos da el mundo es temporal. Lo que nos da Dios es eterno. El hombre vive 70, 80. Hay algunos que llegan a los 100 años, pero tienen que irse. El que ha nacido tiene que morir y no se lleva nada. Pero es la vida eterna la que nos atrae a seguir a Jesús, porque eso ya no va a ser temporal, eso es para siempre. Y continúa Jesús en el versículo 23, 10:23, y dice, Jesús mirando a su alrededor dice a sus discípulos, qué difícil es que los que tienen riquezas entren al reino de Dios. Los discípulos se quedaron sorprendidos al oírle estas palabras, pero Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. ¿Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios? Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros, ¿y quién se podrá salvar? Jesús mirándolos fijamente les dice, para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Hay que amar a Dios por encima de todo. En este segundo parrafito referente a las riquezas, que proviene precisamente de esta vocación fallida del hombre que estuvo antes con él, Jesús les dice qué difícil es que los ricos entren al reino de Dios. Y lo repite. Y les dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Lo que muchos biblistas han sugerido respecto a esta frase de Jesús, que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, es porque había una de las puertas de los muros de Jerusalén, era llamada la aguja, y era muy angosta. Pero si tomamos eso como la forma principal de expresión, de la expresión que Jesús quería decirnos, la disminuye esa idea de Jesús. Porque esta frase dicha por Jesús tiene una fuerza extraordinaria y la pronuncia 2 veces, porque en otro lugar dice, no pueden servir a Dios y al dinero. Y eso está tanto en Mateo 6 como en Lucas 16. Y ante el asombro de los discípulos, Jesús, mirándolos fijamente, les dice que renunciar a las riquezas es imposible para los hombres, pero no para Dios. Ese todo es posible para Dios significa que Dios puede y quiere dar fortaleza a sus hijos e hijas para cumplir fielmente la voluntad divina. Y en el último párrafo referente a las riquezas, en el versículo 28 dice, Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas,
madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Este párrafo final de la sección del viaje a Jerusalén comienza con esta reacción un poco infantil de Pedro acerca de la riqueza. Ya lo decimos, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Seguramente Pedro todavía era dueño de todas las cosas que había dejado, empleados, sus barcos, sus compañeros de pesca, en fin. Pero Jesús le responde generosamente y le dice, en verdad les digo, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda, por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. El discipulado al que Jesús llama tiene un fuerte precio. Y ese precio se lo vivirá, como nos dice la lectura, al presente y con persecuciones. Pero también tiene una promesa hermosa al final. En el mundo venidero tendrán vida eterna. Esta segunda sección del viaje a Jerusalén termina con una frase que está presente en los 3 evangelios sinópticos y que es otra vez la revelación de otra paradoja cristiana como la que vimos antes, que nos dice, los primeros serán últimos y los últimos primeros. Los primeros fueron, ya sabemos, los fariseos, que venían de la ley antigua, de la ley de Moisés, que ellos se sentían ser los primeros. Y los últimos son los discípulos, son ese pellejo nuevo para recibir el vino nuevo que estaba trayendo Jesús. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, porque esos nuevos discípulos, esos que iban a ser los que iban a predicar la buena nueva del Evangelio de Jesús, iban a ser los últimos que al final serían los primeros. Bendito sea el Señor.